¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Gracias por recibirnos, Fabián. Hola, buenos días Liliana. Bueno, hoy también es una jornada de mucha lucha en todo el país, están sucediendo cosas, mientras que los gobiernos, el gobierno de Cristina, de Alberto, de Massa y los gobiernos provinciales están avanzando con el ajuste, que implica un mayor empobrecimiento de gran parte de la población trabajadora del país. No nos queda otra que salir a luchar, porque en estas condiciones, con esta inflación que estamos sufriendo, con los tarifazos que nos impactan duramente en nuestra economía familiar, la verdad que así no se aguanta más. Hoy el Polo Obrero, conjuntamente con la Unidad Piquetera, somos distintas organizaciones de trabajadores desocupados, salimos otra vez en todo el país con distintas iniciativas, acciones. Por ejemplo, en Buenos Aires se va a hacer una acampe por el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros acá en Formosa, también en el interior provincial, vamos a salir a las rutas. Nos toca en esta oportunidad ir a la zona del Pucú, donde nos vamos a concentrar durante la mañana, vamos a hacer permanencia sobre la ruta, reclamándole al gobierno el derecho al trabajo, trabajo genuino para poder salir de la pobreza. Hace más de un año que hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación programas laborales para generar fuentes de empleo, pero nada de eso ha sucedido. Seguimos en estas condiciones de desocupación, seguimos en las condiciones de vida de pobreza, y bueno, queremos revertir esto, ¿no? Por eso esta jornada es muy importante en todo el país y acá también en Formosa. Bueno, cuando uno dice nos toca, ¿cómo han determinado en este caso el corte de ruta, Fabián? Nosotros hemos hecho un plenario, algunas organizaciones de la Unidad Piquetera, que estamos acá en Formosa, el 22, el jueves 22, y bueno, y ahí hemos resuelto en ese plenario con las otras organizaciones tomar esta medida, reclamando al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales, que en nuestro caso no tenemos ni siquiera la chance de poder sentarnos a discutir con el gobierno provincial, a quien estamos reclamando cosas básicas como es la asistencia a los merenderos y comedores que tenemos, que cada vez son más gente la que asisten, y también ayuda alimentaria para muchos de estos trabajadores que viven de la changa, que viven del día a día, pero con este cuadro inflacionario que te decía hoy, cada vez más difícil sostener la alimentación diaria, ¿no? Sin embargo, frente a todos estos problemas sociales que son muy graves, pareciera ser que el régimen político, los gobiernos están totalmente en otra cosa. Muchos ya están mirando solamente la elección del año que viene, mientras que la gente la está pasando mal en este momento, y por eso queremos reclamarle también al gobierno provincial, al gobierno de Infran, estas ayudas alimentarias para tantas familias formoseñas que, como te dije, están realmente mal en estos momentos. Claro, cuando uno dice mal, si puedes ampliar un poco ese concepto, ¿cuáles las situaciones sociales que uno por ahí le toca visibilizar como en tu caso como presidente del partido? No, mira, en un país donde la canasta de pobreza supera los 120.000 pesos, es fácil de imaginar las extremas necesidades que pasan las familias de los trabajadores desocupados, ¿sí? Estamos hablando incluso de situaciones más extremas, el tema de la alimentación. Nosotros, Liliana, en nuestro merendero estamos recibiendo familias que nos cuentan que la merienda, eso que retiran de nuestro merendero, es la última comida del día. Entonces, bueno, estamos hablando de estas situaciones muy graves, muy extremas, donde el gobierno debería actuar de forma inmediata, con mucho más reflejo y obviamente con respuesta a los reclamos, pero eso no aparece, digamos, ¿no? Obviamente después hay otros problemas, el problema de la salud, mucha gente en momentos de muchas enfermedades, bueno, no cuentan con los medicamentos, hablamos de niños, hablamos de ancianos, el problema educativo es otro problema, la falta de poder acceder a internet o de tener algún dispositivo tecnológico para poder estudiar. Hoy sabemos ya que la computadora
internet, son cosas elementales para poder estudiar. Sin embargo, muchos de nuestros pibes no cuentan con estos recursos, por lo tanto se atrasan en la educación. Bueno, es un combo de situaciones sociales, económicas, problemáticas, que cada vez cuesta más resolver para las familias empobrecidas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todas estas cuestiones queremos tener la posibilidad de discutir con el gobierno provincial también, y que hasta ahora no podemos ni siquiera sentarnos a una mesa para poder charlar sobre esto y obviamente encontrar las soluciones. Entonces, bueno, estas son las problemáticas. Estamos viendo también, digamos, la cuestión de la vivienda, como nuevamente, como todos los años, aparecen estas situaciones de miles de familias que están viviendo en condiciones precarias, sin terreno, en lugares incluso inundables, porque la verdad que no le queda otra, porque los alquileres están por las nubes y la gente sin laburo, entonces no tiene la posibilidad de alquilar. Bueno, nuevamente estamos siendo testigos como muchas familias toman estas medidas más dramáticas, más extremas de cortar ruta y de quedarse días y días enteros en esos lugares esperando una respuesta del gobierno. Bueno, este es el cuadro de la familia de los trabajadores ocupados en Formosa. Muy grave, y lamentablemente, y nosotros lo sabemos, todavía no hemos tocado fondo. El ajuste lo van a seguir llevando adelante los gobiernos, queda mucho para ellos para recortar. Todavía tiene que hacer una chique fiscal de 300.000 millones de pesos. Estamos en la puerta de una nueva devaluación que va a pegar un salto en la crisis para los trabajadores. Entonces, bueno, es un cuadro muy complicado también a futuro. Por eso necesitamos ahora, de forma inmediata, intervenir el conjunto de los trabajadores, no solamente los ocupados, sino también los trabajadores ocupados. Por eso nuestro reclamo a los sindicatos, a las centrales obreras, que en lugar de sacarse fotos con el embajador norteamericano, debería estar discutiendo y luchando en defensa de las condiciones de vida de todos los trabajadores. Lamentablemente eso no sucede, pero bueno, ahí estamos nosotros, la unidad piquetera, el movimiento de trabajadores desocupados, haciéndole frente al ajuste que están ejerciendo los gobiernos, como te dije hoy, nacional, y también los gobiernos provinciales. Claro. Fabián, ¿y qué piensan ustedes? Digo, bueno, ahora van a cortar la ruta, pero de la metodología en sí, ¿no? Del corte de ruta, yo creo que es por tiempo determinado que lo hacen, no sé hasta qué hora sería, ¿no? Pero no se extiende en el tiempo. Tenemos otros casos en los que, bueno, ha tenido que intervenir la justicia federal porque el caos que se estaba generando por la cantidad de tiempo y la duración de la misma, realmente, bueno, trae también consecuencias, ¿no? A otros ciudadanos que quieren transitar libremente y que también tienen ese derecho, ¿no? Es tu opinión nada más, si te parece oportuno darla. Tampoco es, o sea, tampoco es obligatorio que la des si no te parece oportuno darla, ¿no? Pero nos pareció interesante conocer tu visión sobre esto, ¿no? Sí, sabemos que el corte de ruta son cosas un poco, medidas más extremas, que incomodan un poco. Bueno, ahora hay mucho acceso, donde nosotros vamos a hacer corte en la zona del Pucú, hay mucho desvío, no van a tener mayores inconvenientes los vecinos, digamos, para poder transitar. Pero como te decía, esta es una medida más extrema, y la tomamos después de muchas movilizaciones a Casa de Gobierno, al Ministerio de la Comunidad, a donde no tenemos respuesta. Si el gobierno hubiera tomado cartas en el asunto, no hubieran recibido, hubiéramos podido discutir estos problemas, no tendríamos que estar en la ruta, ¿no? Yo te comentaba hoy que hace un año, por ejemplo, en la órbita nacional, en el Ministerio que maneja Zabaleta, Desarrollo Social, hemos presentado proyectos para la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Y bueno, eso no avanzó ni una coma. Entonces, bueno, son los propios gobiernos que nos ponen en esta situación más extrema. Nadie quiere armar caos ni desorden, pero bueno, creo que todos entenderán que la situación económica es muy desesperante para el conjunto de los trabajadores y obviamente para los que viven de la changa, los que viven el día a día. Entonces, bueno, son cuestiones que los gobiernos nos obligan a hacer, a llevar adelante, no con el ánimo de molestar
sino lo hacemos nosotros con el ánimo de poder resolver estos problemas sociales que cada vez nos aquejan más. ¿Ustedes cuánto? Va a ser hasta el mediodía, sí. Va a ser un poquito hasta el mediodía y después, bueno, discutiremos en asamblea, vamos a continuar mañana y pasado con otras actividades, veremos qué hacemos, pero estamos comenzando hoy una jornada que posiblemente dure 3 días de reclamos y lucha para ver si el gobierno realmente toma alguna medida en defensa de la vida de los trabajadores, en este caso trabajadores desocupados, ¿no? Claro. Y Fabián, ustedes tenían, merenderos, como vos mencionaste, ¿cómo va eso? ¿Cómo se está solventando? Muy Si en algún duro, momento les han dado ayuda desde el Estado nacional o provincial. Estamos en una situación muy complicada, Liliana. Nosotros lo único que recibimos es del desarrollo social de la nación. El gobierno de la provincia, el gobierno de Infran no pone absolutamente nada, ¿sí? De nación envían ciertos productos, ¿sí? Por ejemplo la leche y la yerba, y después para de contar. Nosotros acá tenemos que poner el azúcar, la harina, el aceite, productos muy costosos y que son de consumo diario en los merenderos, y eso lo hacemos con el esfuerzo y el sacrificio de los compañeros que están frente a los merenderos, que tienen que hacer incluso aporte, poner plata de su bolsillo o hacer actividades financieras para poder cubrir lo que el Estado no pone. En un cuadro donde cada vez recibimos más familia buscando estos alimentos, esta ayuda, ¿no? Entonces es una situación muy complicada para los merenderos, para los comedores. Por eso estamos hoy también en la jornada de hoy, estamos pidiendo asistencia para estos lugares, ¿no? El gobierno debería estar reforzando todo tipo de ayuda, sin embargo, también está recortando ahí, digamos. Nosotros recibimos cada vez menos leche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, es un cuadro, como te decía, muy complicado y la verdad que así no se aguanta más, no se puede sostener más las actividades, los merenderos, las ollas populares que tenemos. Por eso hoy salimos a la ruta también, digamos, ¿no? Claro, sí, se entiende, ¿no? Y Fabián, ¿cómo ves, la perspectiva de acá a fin de año? Porque antes, bueno, con la pandemia no se podía planificar nada. No sé ahora sí con la inflación, que es otro tipo de ataque, ¿no? En este caso a nuestro sistema inmunológico, económico, podríamos decir, ¿no? Y otras internas que se dan y todo este movimiento político que empieza a verse cada vez con más fuerza, porque las elecciones no sé si se adelantan, pero da la impresión por cómo se están manejando todos que sí, ¿no? ¿Se puede planificar de acá a 3 meses o es el día a día? Estamos en el día a día, Liliana, estamos en el día a día. Vos viste que venimos de una crisis, estamos en una crisis económica profunda que está provocando esta crisis política. Hoy tenemos, por ejemplo, al presidente que parece más un ex presidente que un presidente en ejercicio, digamos, ¿no? Dando conferencias por distintos lugares, pero no se lo nota que esté arriba del control del país. Por el otro lado, tener la vicepresidenta que está más comprometida y preocupada por sus causas judiciales que por el gobierno del país. Entonces, bueno, esta crisis económica está golpeando al régimen político. Quieren discutir ahora el tema de las pasos, pero no lo que nosotros no notamos es que esté en la agenda política estos problemas sociales que tenemos los trabajadores, ¿sí? Eso es una gran preocupación en un cuadro donde se va, como te decía hoy, se va a complicar todo más. Nosotros tenemos proyectado una inflación, no nosotros, sino todos los economistas te dicen que vamos a terminar el año con una inflación por arriba del 100%. Es decir, que la vida va a estar mucho más cara dentro de 12 o 3 meses de lo que estamos ahora, de lo que está ahora. Entonces, bueno, es un cuadro cada vez más complicado, más crisis económica, va a arrastrar más crisis política y vamos a tiempos convulsivos. El gran problema, lo que a nosotros nos preocupa, es que todavía el movimiento obrero organizado esté ausente
en esta situación, y en ese sentido la responsabilidad se la damos a las direcciones sindicales, a las centrales obreras. Hoy el país también está conmovido por lo que está sucediendo. El sindicato del SUBNA, el sindicato neumático, está llevando una gran lucha adelante en defensa de los salarios. Bueno, pero esa acción no está siendo imitada por las centrales obreras, por la CGT, por la CTA. Y necesitamos los trabajadores intervenir en esta crisis para que no nos lleve puesto una vez más, porque siempre la crisis la terminamos pagando los trabajadores. Se paga con el sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores, y esto así no se aguanta, digamos. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos impulsando y empujando, digamos, que los trabajadores salgan a la calle a defender su trabajo, a defender su salario, a defender su condición de vida. Es la única manera que podemos defendernos de estos ataques que estamos teniendo por parte de los gobiernos. Claro. Bueno, gracias por la comunicación, Fabián, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted, Liliana, y bueno, que tengan un buen día.